Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Dice la Biblia que cuando el mayordomo trajo a Simeón y se los entregó a sus hermanos, ahora pues ya estaban los 11 hermanos juntos. Solamente faltaba José. ¿Qué cosas hablarían esos hermanos entre ellos, además de saludarse, abrazarse, la alegría de estar juntos otra vez? ¿Cuál había sido la experiencia de Simeón en la cárcel? ¿Lo habían tratado bien? ¿Lo habían tratado mal? La Biblia no habla con respecto a esto, pero sí él estaba en la cárcel eh, preso y al estar sin libertad, pues hacía que se sintiera mal. Por otro lado, sabemos por la historia bíblica el amor que José tenía por sus hermanos. Y José mismo no se sentía bien con que Simeón estuviera en la cárcel, pero Simeón estaba aprendiendo allí las lecciones que él también debía de aprender por las cosas malas que él había hecho. Pero finalmente, seguramente que Simeón le dijo a sus hermanos que lo habían tratado bien, pues vendría el interés común de saber Simeón por su padre, por el resto de la familia. Ellos, entre ellos, están tratándose, están hablando, pero el mayordomo, eh, en el momento que él entendió, o no hubo mucho tiempo para lo que he comentado, aunque era natural que ellos hablaran de sus cosas, el mayordomo los lleva dentro de la casa. Llevó el mayordomo dentro de la casa de José a sus hermanos. Les dio agua para que se lavaran los pies de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos y dio de comer a los animales de los hermanos de José. O sea, fueron atendidos de una manera tan, eh, tan buena, tan especial, que yo no sé lo que ellos pensaron de sus temores que lo iban a poner de esclavos y todas las cosas negativas que pensaron, pero hasta ese momento, estando los 11 hermanos juntos, llevados dentro de la casa, se lavan los pies, le dan de comer a los animales, pues todo estaba en una forma positiva. Los hermanos habían traído los regalos para José. Ya habían resuelto el problema del dinero. Ahora los regalos de José. Dice el versículo 26, cuando llegó José, ellos le trajeron dentro de la casa el regalo que traían y se inclinaron ante José. Una vez más, le traen los presentes y se inclinan ante José. Entonces, José habla de lo que de su corazón salía. Enseguida José les preguntó, ¿cómo está? ¿Cómo está vuestro padre? El anciano de que me hablaste, ¿está bien? ¿Vive aún? Esto demuestra lo que he dicho en otros temas, lo pendiente que estaba José
en que a su familia, su padre, las cosas le resultaran para bien y que si había habido una tardanza en el desenlace feliz que esta familia tuvo, no fue por parte de José, sino por parte de los mismos hermanos y de la negativa de Jacob, porque Jacob no sabía las cosas. Pero por cualquier causa, menos por la voluntad de José, el bien que venía para la familia no se había cumplido. Ya hablé en un tema anterior de lo mismo que sucede con nosotros los seres humanos y el bien que Dios quiere darnos cuando Jesús venga, donde ya el pecado no reinará sobre el pueblo de Dios, donde ya no seremos más corruptibles, donde no habrá enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, ni vejez, donde los hijos de Dios seremos transformados para bienestar y para vida eterna. Si eso no ha llegado aún, no ha sido por causa de Dios, sino ha sido por causa de nosotros los seres humanos. Ahora, con estas palabras que yo estoy diciendo, no estoy señalando que Cristo va a venir a la tierra solamente cuando los seres humanos se lo permitamos. Porque la promesa de volver Cristo a la tierra no es condicional. Es seguro que viene porque es seguro que el bien va a triunfar sobre el mal, que el amor y la justicia van a triunfar sobre la falsedad y la injusticia, que finalmente el universo estará poblado de personas, de seres que voluntariamente seguimos a Dios. Pero todas estas cosas forman parte de la lucha entre el bien y el mal. Dios sabe el día que Él va a venir, ya lo dije y lo repito ahora. Eso Dios lo sabe. Dios también sabe y sabía desde antemano el papel del ser humano, el papel negativo del ser humano. Pero finalmente hay un día que Cristo viene y Dios lo sabe y eso va a ser así. La respuesta de los hermanos de José, quiero presentarlas como la Biblia lo señala, por la razón que diré al terminar de leer lo que la Biblia dice. Ellos respondieron, bien le va a tu siervo nuestro Padre, que vive aún. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Estos hermanos de José no sabían que estaban hablando con José. Lo que ellos sabían y había sucedido con José es que habían hecho todo lo posible para que los sueños de José no se cumplieran. Pero ahora que ellos se encuentran con José, en las circunstancias en que estaban, trajeron los regalos, se inclinaron, hicieron reverencia ante José, no adoración, sino respeto. Y también hablaron de Jacob como tu siervo, nuestro padre. El cumplimiento total de lo que Dios había señalado que iba a suceder con José. Entonces José alza los ojos y mira a Benjamín, su hermano, hijo de su propia madre, a su hermano carnal. Y entonces José le pregunta a sus hermanos, ¿es este vuestro hermano? No dice la Biblia aquí
que José conoció a Benjamín como había conocido a sus hermanos, porque cuando José salió del lado de Benjamín, Benjamín era un niño. Ahora Benjamín era un hombre mayor, no viejo, sino mayor. No era un niño, tenía muchos hijos. Pero el caso es que José eh, como que no esperó que sus hermanos le respondieran, porque él sabía que era Benjamín, lo hubiera o no lo hubiera conocido. Pero ahí estaban sus hermanos cumpliendo lo que José les había pedido. Y José le dijo a Benjamín, Dios te bendiga, hijo mío. Y no pudo más controlar sus sentimientos y en una forma apresurada para que sus hermanos no descubrieran quién era él, José salió y lloró por la emoción de encontrarse con su hermano. Fue a su casa, a un lugar oculto, y allí lloró. Y no lloró un momento, sino que su llanto fue largo. Este llanto de José ahora era un llanto de emoción y de felicidad. No era un llanto de lamento, no era un llanto de luto por decir adiós a un ser querido, sino era la emoción de encontrarse con su propio hermano, hijo de su padre y de su madre, los dos únicos hermanos de padre y madre con respecto a José y Benjamín. Y allí estuvo José hasta que, hasta que se controló. Y cuando ya él estaba controlado, viene con su autoridad y entonces manda a servir la mesa. José comió aparte, sus hermanos comieron aparte, porque un egipcio y un cananeo, no, el egipcio no comía con el cananeo. Los hermanos de José pensaban que José era un egipcio. Cada cual comía en su lugar de acuerdo a su casta, a lo que ellos eran. Y dice el versículo 32, y le sirvieron a él aparte, separadamente, y le sirvieron a él aparte, separadamente para ellos y, y aparte para los egipcios que comían con él. Cada cual comió en su lugar. Pero aquí hay algunas cosas que quiero señalar. Versículo 33. Fueron sentados ante él por orden de edad. Yo me imagino la sorpresa que se llevarían los hermanos de José cuando José, que fue el que preparó todas las cosas, había puesto el lugar donde cada uno de ellos debía sentarse. Y cuando ellos se van, estaban perfectamente sentados desde el mayor hasta el menor, en el orden perfecto. ¿Qué vendría a la cabeza de estos hombres cuando ven que lo sientan en orden de edad? ¿Quién estaba enterado de quiénes eran ellos? ¿Quién sabía la edad de ellos? Porque no podía ser fruto de la casualidad que 11 hombres
fueran sentados sin una equivocación, de acuerdo al orden de su edad. Y esto que le traía a la mente a estos hermanos, algún pensamiento positivo o algún pensamiento negativo. Lo cierto es que algo tenía que causar dentro de la mente de ellos, porque era claro que alguien los conocía. Dios les había devuelto el dinero, les dijo el mayordomo, pero ahora, al ser puestos ellos en la mesa, cada uno por su orden, ¿cómo podía ser esto posible? Y ellos quedaron atónitos. Dice el versículo 34, otra cosa que quiero señalar. José, José tomó viandas de delante de sí para ellos. José tomó viandas de delante de sí para ellos. Quiere decir que lo que los hermanos de José comieron, José lo mandó a preparar, pero estaba en la mesa de José y José se lo da a sus hermanos. Y esto señalaba también el propósito de José y el plan de Dios. Ellos iban a ser alimentados por José. José les estaba señalando desde este principio en que comen juntos que ellos serían alimentados por parte de José. Eso equivale a decir ellos serían alimentados por parte de Dios. Dios había preparado para ellos el alimento que ellos necesitaban y lo saca en el momento en que ellos lo necesitaban. Una vez más, todo el tiempo que se perdió por las cosas indebidas y por las malas decisiones que se toman. Todo el tiempo que se perdió en el sufrimiento, en la zozobra, en el temor, que podía haber sido tiempo de felicidad y armonía. Vuelvo a pensar en la venida de Cristo y en el establecimiento de los hijos de Dios en el reino eterno de Dios. De acuerdo con el deseo de Dios, Cristo hubiera venido. Ya no hubiera pecado, ni dolor, ni sufrimiento. Todavía estamos en este mundo de pecado. Ojalá que no por mucho tiempo. Ojalá que los hombres de Dios nos dediquemos a predicar la palabra de Dios, a enseñar lo que hay que enseñar para que Cristo venga pronto. No porque el día de Dios va a venir porque nosotros lo hagamos, sino porque hay una obra que tenemos que hacer y debemos hacerla. Pero cuando José sirve a sus hermanos, cuando llega la porción de Benjamín, no era una porción igual a que sus hermanos tenían. La porción de Benjamín, dice la Biblia, que era 5 veces mayor. Yo estoy seguro que José estaba al tanto de la reacción de sus hermanos, porque una de las razones por la cual sus hermanos tenían envidia de José no era solamente por los sueños que él había tenido, sino también por el privilegio con que su padre lo miraba a él. Tendían los hermanos de José celos también y envidia de Benjamín. José quería saber qué había en la mente de sus hermanos con respecto a Benjamín, para saber si ellos habían cambiado.
para lo que José iba a hacer con ellos, para saber lo que debía hacer. Esos hermanos debían ser probados. Dice la Biblia de esta manera en el capítulo, en el versículo 34, lo siguiente. Voy a leer el versículo completo para llegar a la parte que quiero llegar. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Los hermanos de José estaban curados. Ellos habían cambiado y ellos se alegraron con Benjamín, comieron y bebieron juntos, sin una envidia, sin un reproche, se alegraron. Primera vez dentro del relato que terminan los hermanos de José alegres y felices. Ya no había envidia, ya no había lucha. Cada cual estaba contento con lo que cada cual tenía. Y pensando yo también en el regreso de Jesús a esta tierra, debe llegar un momento en que los seguidores de Dios no tengamos lucha por ser cada cual más grande que el otro, de poner obstáculos al desarrollo de otro, de codiciar el lugar que otro tiene, sino de ocuparnos en el lugar donde Dios nos ha situado y predicar el Evangelio e enseñar el mensaje bíblico para que el mundo venga a arrepentimiento y para estar preparado para venir al encuentro con nuestro Dios. Estos hermanos de José, aunque después tendrían otros defectos porque somos seres humanos, ellos habían aprendido de Dios y tenían unidad. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de mirar la necesidad de que Cristo venga y dedicarnos a la obra que Dios quiere que tengamos que hacer, no a buscar las grandezas de este mundo, no a tratar de demostrar que yo soy más que este o que el otro, sino de servir a Dios y seguirle de acuerdo con lo que su palabra dice. Enseñar la palabra de Dios de palabra y de hecho, porque el Evangelio debe ser predicado por testimonio. El testimonio que da a seguir las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, y el testimonio de nuestra vida cuando aplicamos lo que la Biblia dice a nosotros y llegamos a amarnos entre nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir tener la semejanza de Cristo en nuestras vidas y ser así sellados por el Espíritu Santo. En nuestro tema llegamos hasta aquí. Te pido una vez más, compártelo con otros y nos vemos en la próxima ocasión.